Listo. Y arrancamos. Bueno, chicos, continuamos. De nuevo, ya buenas noches. Los últimos 40 minutos para terminar esta parte que es la famosa teoría celular. Como veníamos entonces, recordemos que hablábamos de Don Malpighi y la teoría de la generación espontánea, como se mencionaba antes de que Malpighi y otros como Don Louis Pasteur trabajaran demostrando que realmente los organismos no se podían generar de la nada, pues ya la misma teoría celular toma parte dentro de aquello que todavía no era tan fácilmente observar, porque todas las células en general son invisibles al ojo humano, lo que prácticamente permitía extender la idea de que microorganismos, células, tejidos, perdón, y cualquier tipo de formación de célula cumpliría entonces la teoría celular. El término célula precisamente es creado por don Robert Hooke, eh, 2 siglos antes. Y gracias a las observaciones de Robert Hooke, quien le enviaba muy juicioso los dibujos que hacía con sus microscopios inventados, le permitió a Robert Hooke, a ese físico, hacer una adaptación de un microscopio mucho más robusto y mejor compuesto y lograr dibujar las primeras células, dándole nombre a esa denominación de célula comparativa a aquella de un castillo con células, cuartos, o una prisión con celdas, que traduce exactamente del inglés al español, pero que el término es adaptado desde el latín. Entonces, esas ideas básicas logran, porque era necesario crear, por supuesto, la idea de la palabra célula para crear posteriormente una teoría celular. Esa construcción gramatical permite entonces hacer toda eh, mm, una base científica que actualmente, pues, para la biología es esencial. Entonces, recordemos, ese primer postulado que todos los organismos vivos están compuestos por una o más células es determinante, ¿sí? Nosotros hablamos de que todo lo que está vivo en la Tierra está compuesto de células, y si está compuesto de células, eso es un organismo, ¿no? No podemos decir, por ejemplo, que un virus es un organismo, dado que no es una célula. Que está vivo es otro concepto, ¿sí? Miren que la aplicación de vivo está dado para todo lo del mundo celular. Entonces, alguien podría decir en astrobiología, ¿y por qué solamente el mundo celular? Cabe esa importante aclaración, por supuesto también, ¿sí? Sí, entonces todo esto tiene células. Lo microscópico, lo unicelular, como eso que vemos allí, que serían bacterias, ¿sí? Esos preciosos pandas, o esa drosera que está consumiéndose esa pequeña mosca y la mosca. Todos entonces son organismos. Ese tercer postulado entonces parte de la idea eh, de que, perdón, el segundo, ¿sí? El segundo postulado, perdón. Eh, una unidad era necesaria, ¿sí? En ciencia es muy importante el aspecto de unidades. Y por supuesto, la idea de que la célula es la unidad básica de estructura y organización de los organismos se extiende ya para todo lo que es tanto microscópico como no microscópico. Es decir, las células todas son microscópicas, pero hay organismos multicelulares que pasan a ser ya no microscópicos, sino visibles para el ser humano, como todas las plantas, muchos hongos y muchos animales, ¿sí? Tenemos igualmente hongos y animales microscópicos. En las plantas, al parecer, no tenemos microscopios, pero todo el mundo bacteriano, ¿sí? Todo el mundo de arqueas es completamente microscópico, ¿sí? El tercero nos dice, este es el de los más controvertidos, ¿sí? Y hace una relación muy, muy importante con lo que es la física y la química, ¿sí? Dado que la materia de la vida
está asociado a todo lo que se compone la materia sin distingo. Y habla de que las células surgen de células. Miren el concepto mismo que dice que la materia viene de la materia, ¿sí? Es energía, por lo tanto, y esa idea es solo aplicable desde el punto de partida de las primeras células que dan posteriormente más células, pero no para cuando apareció la primera célula o las primeras células en la Tierra, porque las primeras células en la Tierra no vienen de células, ¿sí? De ahí que ese concepto es bien complejo actualmente con estas ideas. Crime Venter, uno de los investigadores más reconocidos en el mundo de la genómica y lo que se conoce actualmente como la biología sintética, creó un micoplasma en laboratorio. Esa sería, digámoslo así, la primera célula artificial que tenemos en registro, ¿sí? Dado que el micoplasma es una de las bacterias más pequeñas que conocemos, en el sentido que su genoma no es mucho más allá de 500 genes, y logró fusionar una membrana de una micoplasma diferente con el genoma de un micoplasma genitalium, creando lo que se conoce como la primera célula artificial sin la participación de esa teoría celular. Eh, entonces, ya aquí nuestro tercer postulado empieza a tambalear de manera concreta en el sentido de que si las células vinieron de células, las primeras células no aparecieron de células, pero que la tecnología puede crear células sin la participación de células. Ese tercer postulado es bastante controvertido actualmente, tanto desde el punto de vista evolutivo, histórico y tecnológico. ¿Sí? Bueno, entonces, siglo XX nos da la base para todo el desarrollo de lo que conocemos como biología. Por supuesto, es sin lugar a dudas el siglo donde esa ciencia explota al máximo en compañía, por supuesto, de la física, en compañía de la química y la geología. Y hay una gran cantidad de estudios, como ya lo vimos, don Gregor Mendel, don Charles Darwin, Linneo, etcétera, Lamarck, quienes contribuyen enormemente a todo lo que es esencial. Uno de esos aspectos podríamos decir que es la división celular, y en ese aspecto se crea otro concepto muy importante en el siglo XX, que es el famoso ciclo celular. Todas las células pasan por un ciclo celular y arrancan desde la división o la duplicación del material genético. Eso lo conocemos con el nombre de mitosis, ¿sí? Eso a finales del siglo XIX y posteriormente, ya muy entrado el siglo XX, en 1939, se propone que todas las células deben contener membranas en definitivo, ¿no? Es decir, la membrana que se había investigado, que se conocía muy bien, no se establecía como punto de límite para todas las células. Hoy sabemos que todas las células deben contener membranas sin excepción. Entonces, Harvey y Danieli en el 39 proponen ese aspecto de membrana de bicapa fosfolipídica, ¿no? Y ya muy entrado el siglo XX, eh, años 70, se hace o se genera la famosa teoría del mosaico fluido, donde una membrana es una estructura bastante plástica, transformable, mótil, y no una barrera como hubiéramos podido imaginar quizás a finales del siglo XIX o inicios del siglo XX. No, es activa y es el medio de comunicación para todas las células terrestres. Eso ha estado en una importante publicación de Seymour, Jonathan y Nicholson en el 72. Aquí la tienen en una de esas publicaciones importantes, espérenme, yo corro para poder mirar un poquito mejor, donde la teoría celular se aclara
entre 1837 y 1870 como la gran teoría de partida de la biología. En este artículo, entonces, Müller-Weil hace, digamos, un recogimiento de esa historia traspolándola a lo que conocemos actualmente. Miren cómo el tercer postulado entonces entra en complicación por todo lo que ha sucedido y lo que hemos descubierto actualmente con la biología sintética. Sin lugar a dudas, para otros investigadores como don Richard Dawkins y muchos investigadores en biología a finales del siglo XX logran prácticamente hacer toda una estructuración de toda la ciencia que conocemos actualmente como biología, pasando ya de un plano meramente teórico dentro del siglo XVIII y XIX a un plano completamente experimental en el siglo XX. El mundo del experimento, el mundo de la estadística, entran de lleno a dos áreas supremamente importantes como es la biología celular y la genética y permiten hacer una relación con la estadística muy, muy sólida en toda la teoría de la evolución de don Charles Darwin y otras teorías que vienen a ponerse en conjunto y a establecer definitivamente que todos los organismos llevan un genoma que produce un genotipo y manifiestan o expresan un fenotipo. Don Dawkins nos habla de que el fenotipo es algo que no solamente está circunscrito a la información genética y su expresión, sino hasta el ambiente. Actualmente, a finales del siglo XX, se descubrió lo que completaría el famoso código genético del ADN con un muy posible código epigenético y establece entonces que hacia adelante también puede haber información genética que se puede transformar. Es supremamente interesante porque cuadra muy bien con la idea de meme que nos lo crea Don Dawkins y de otros aspectos esenciales para entender en el mundo de la evolución y de los organismos. Eh, pues irónicamente, mm, ahí don Dawkins dice, he gastado toda mi vida precisamente en explicar esos aspectos. Don Dawkins es uno de los grandes teóricos en biología, como lo vamos a ver posteriormente con otros pensadores que ya teorizan no solo desde el punto de vista de las células, sino de la misma idea general y filosófica de la vida. Bueno, hasta aquí entonces dejamos el aspecto general sobre lo que entendemos como la famosa teoría celular. Uno de los aspectos esenciales es tratar de ver cómo estos postulados importantes van a pasar a ser parte también de la astrobiología. Sí, es esencial y es importante entender que actualmente la astrobiología adopta varios postulados de la biología, como son inicialmente la evolución, una base quizás genética. No podemos decir que quizás en el espacio o en el universo todos los organismos vivan a partir de una herencia, pero que quizás si van a evolucionar necesitarían una base para ser transmitida a su descendencia, ¿sí? Ese principio es complejo, ¿sí? Y algunas ideas de la evolución también son bastante complejas, porque para la biología una de las máquinas, ¿sí? O uno de los mecanismos que apoyan la variabilidad genética de todos los organismos terrestres es lo que crea don Charles Darwin como fue la, em, la máquina de la selección natural. Para que lo entendamos de manera general, la selección natural
no es otro aspecto que la información genética, ¿sí? Eso fue tomado posteriormente por Fisher y Haldane y otros teóricos genetistas en el siglo XX, que logran adaptar la teoría de don Charles Darwin de la selección natural y se traslapa o se superpone a la genética, que venía desde don Gregor Mendel, y logra entonces fusionarse en el siglo XX con las ideas de Fisher y Haldane de que los organismos, ¿sí? Deben evolucionar y realizar selección natural a partir de su genoma. Si no hay genoma, no tenemos nada por el estilo. Chicos, veo que nuestra grabación se está afectando un poquito, veo que mi cara no está pasando bien, pero pues obviamente con esto terminamos nuestra parte 2 de la clase que no pudimos dar el jueves. Mm, tenemos un ejercicio y va a ser complementario a lo que viene posteriormente, pero voy a empezarlo a explicar hoy, pero igualmente lo voy a explicar mañana para quienes no tuvieron la oportunidad de estar hoy. Quienes lleguen posteriormente y vean la grabación, pues porque la voy a montar ahora más tarde, váyanse adelantando para que mañana pues tengan un poco de ventajita. Pero no hay ninguna diferencia para quienes o ustedes que pues la logran obtener hoy, ¿sí? Y a aquellos que lleguen mañana, porque la idea es eh, poner a la inteligencia artificial, nuevamente ChatGPT, Gemini y otros, a teorizar sobre la teoría celular y cotejarla con Notebook LM, ¿sí? Pero bueno, ese es un ejercicio que va a ser mañana, va a ser parte de nuestro trabajo final de la parte 2, ¿sí? De nuestra temática 2 para evaluar. Y mañana, entonces, se lo recordaré a todos, tenemos entonces nuestro primer quiz, ¿sí? Espero no haya básicamente interrupciones. He hablado hoy con mis estudiantes y parece que no hay asamblea mañana, así que nos veríamos entonces mañana a las 12 del día sin falta para hacer nuestro primer quiz. Igual se los voy a anunciar a todos pues por nuestro sitio en Classroom y nuestro WhatsApp. Preguntas, espero preguntas en esta eh, segunda parte y retomando pues todo lo que ya hemos hablado. ¿Está muy claro todo? Profe, yo tengo una dudita que me Claro, surgió. Scarlett, adelante. ¿Cómo es un postulado en biología y cómo, o sea, ya también hacen demostraciones o cómo funciona eso? Claro. Es bien claro que los postulados en todas las áreas de la investigación y especialmente de las ciencias puras o básicas, como le llamamos, requieren muchas veces de una demostración matemática, ¿sí? En biología muchos de esos aspectos adolecen, ¿sí? Pero, atención, que la parte experimental de todo lo que hacemos actualmente en biología no puede adolecer de estadística. Discúlpenme. Recuerden ustedes que mucho de lo que sabemos en física y en astronomía ha sido alimentado en buena medida por la estadística. Es decir, si nosotros queremos repetir ese experimento, debemos tener al menos una repetición en tres, ¿sí? O hacer los famosos triplicados y luego plantear una hipótesis para ver si la aprobamos o la eh, falseamos, ¿no? Si esta hipótesis entonces es demostrable, ¿sí? Experimentalmente, entonces a futuro estamos apoyando una de esas grandes, de esos grandes postulados en ciencia. Expliquémonos. ¿Cómo puedo yo hablar de la teoría celular para hacer un ensayo experimental en un cultivo? Bien, recuerden ustedes que
nosotros y Bircham especialmente traspoló o requirió necesario a adaptar la teoría celular a enfermedad, ¿sí? En agronomía está adaptado a la idea de producción, ¿no? Es decir, producir más, producir menos. Pero que en el fondo toda la teoría celular, sabemos actualmente, está basada igualmente sobre toda la información genética. Es decir, cualquier célula que exista en la Tierra está soportada por la información que heredó de sus ancestros, papá y mamá, y para animales y plantas, o células madre para eh, hongos, bacterias, etcétera, ¿no? De cualquier punto de vista, si nosotros queremos hacer demostración de producción, enfermedad, siempre tenemos que estar basados en la teoría celular. No necesariamente para demostrar la teoría celular, pero sí para apoyar la idea de que la producción de esas células está dada por la información genética para producir la enfermedad, para producir biomasa, para producir una hormona, para producir un tejido, para producir un genotipo, un fenotipo, una variación B, allí se va enriqueciendo esta información, Scar. ¿Te quedó claro? ¿Te aclara un poco mejor? Sí, profe, gracias. No, con todo gusto. Otra preguntita. Vamos por más preguntitas. Aprovechemos estos minutitos que nos quedan para aclarar, complementar, etcétera. Igual, pueden preguntar cosas de mucho más atrás. Bueno, ¿cómo cuadra esto con la biogénesis? ¿Cómo cuadra esto con la idea de átomo? ¿No? Miren que la idea de célula, ¿sí? La idea de molécula y la idea de átomo son las unidades física, química y biológica. ¿Cuál sería la unidad de geología? Ahí les dejo esa pildorita, ¿no? ¿Ok? ¿Qué otra preguntita? Bueno, chicos, entonces, aunque ya nos quedan 6 minutitos, yo creo que, bueno, un poquitito más, pero igualmente, no, sí, ya vamos a completar los 40 minutitos, llevamos 24 por acá, pero si no hay más preguntas, entonces dejemos ahí para calmarle la angustia a nuestros compañeritos que no pudieron estar, que no pudieron venir, pero mi consejo, ¿sí? No angustiarse, ¿sí? Esto es igualmente un complemento. Recuerden que me pueden preguntar, ¿alguien vio la película más tarde? ¿Sí? ¿Alguien me está viendo ya después de haber pasado la clase? Y tengo una pregunta para el profe. Mañana espero esas preguntas complementarias a esta temática. Chicos, muchas gracias. Entonces, dejamos por acá. Voy a parar primero el compartir pantalla, ¿sí? Y entonces también paro grabación, ¿no? Listo, chicos. ¿Alguna novedad? ¿Todo muy claro? Bueno, voy a parar la grabación.